Vamos a continuar. Ustedes saben que comenzamos el año con una serie de enseñanzas. Estas enseñanzas fueron tomando forma de serie. Y esta serie le hemos puesto por título "Es hora de cambiar". Hemos hablado a lo largo de estos domingos acerca de la necesidad de cambiar. ¿Cuántos son conscientes de esto? ¿Por qué? Porque el Señor nos llama a crecer, el Señor nos llama a madurar, el Señor nos llama a parecernos a Él, el Señor nos llama a que nuestra fe sea evidente. Que sea evidente que confiamos en Él, que sea evidente que le obedecemos, que se puedan dar cuenta los demás que nos amamos. Y no porque lo decimos, sino porque lo pueden ver. Y que no nos amamos de cualquier manera, ni a cualquier costo, sino que nos amamos con el amor de Dios. Y el costo que solo Él pudo pagar lo llevó adelante en la cruz. Nosotros somos bendecidos por ese sacrificio y por esa sangre derramada para perdón de pecados y por ese amor que Él ha derramado para que todos nosotros podamos no solo amarle a Él, sino amarnos entre nosotros de una manera diferente a la que aman aquellos que no tienen al Espíritu de Dios. Pero a veces ocurre que lo que vemos, aún dentro de las congregaciones, es ese amor caído, es ese amor egoísta, es ese amor que busca sacar rédito, es ese amor que no es el amor de Dios. Ustedes me entienden, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todos vivimos de esa manera hasta que por la misericordia de Dios Él obró en nosotros. Entonces, en este año, en donde nos urge cambiar, hemos venido abordando a lo largo de estos domingos la necesidad, por ejemplo, la semana pasada, ¿cuántos recuerdan? No améis el mundo. ¿Sí? Allí en la primera epístola de Juan, en el capítulo 2, en el versículo 15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. O hace 2 semanas, el cuarto mensaje que llevó por título "Ya es hora de levantarnos del sueño". Y allí en Romanos 13 y tantos versículos que vimos, y esto, dice el versículo 11 de Romanos 13, y esto conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. ¿Cuántos recuerdan estos pasajes? ¿Cuántos recuerdan la exposición de la palabra? Si alguno no lo recuerda, si alguno quiere volver a escucharlo o quiere escucharlo por primera vez, recuerden que están allí en la web de la iglesia las distintas enseñanzas. Ahora hemos ido transitando de manera que nos preguntamos allí al comienzo de este año en qué estamos pensando, ¿se acuerdan? En esto pensad. Y ciertamente muchos de nosotros nos dimos cuenta que en Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Y nos hemos dado cuenta que el Señor nos expuso y nos damos cuenta de que no estábamos pensando así, ¿o no? Y la necesidad de este cambio, la necesidad de tener una vida recta y una vida pura y una mente pura, un corazón que adora a Dios y que se alinea a las Escrituras. Esas Escrituras que nos motivaron a entender que con qué limpiará el joven su camino, con guardar tu palabra, Señor. Y cómo continuamos caminando rectamente, guardando tu palabra. Y que ciertamente al guardar tu palabra, como leímos en la epístola de Tito y que fue el tercer mensaje
en el capítulo 2, versículo 12 de Tito, dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Miren todo lo que hemos visto, pero hoy, y hablando tanto de cambios, y hablando por supuesto que hay cambios que eran para bien y hay cambios que son para mal. Hoy vamos a ver algo. Pero ¿qué pasa cuando una persona no quiere cambiar? Porque hasta aquí yo digo, ¿cuántos quieren cambiar? ¿Cuántos quieren caminar, santificarse? ¿Cuántos quieren realmente amar al otro? ¿Cuántos quieren dejar pasar por alto la ofensa para darle la gloria a Dios? Cada vez que pasás por alto una ofensa, le das la gloria a Dios. La otra persona capaz que dice, qué débil. Dios dice, ese es mi hijo, esa es mi hija. Pero claro, el que tiene al Señor allí y su mirada puesta en Él, siempre piensa en agradarle a Dios, no al resto. No al resto que incluye a nuestro propio ego. Me dijo esto, yo le contesto esto. Y me dijo esto y le voy a contestar esto y esto. No es sencillo ser cristiano, sencillamente porque significa todos los días rendirnos y entender que el Espíritu Santo es el que debe controlar nuestra vida. Por eso la palabra de Dios dice, no os embriaguéis en vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que puedan vivir como dice la palabra, si no, es imposible. Y hoy, en la parte, en este sexto domingo, o sea, esta sexta enseñanza, vamos a hablar un poco de lo que ocurre cuando no querés cambiar. Porque hasta ahora todos somos buenos. ¿Quién quiere cambiar? Sí. ¿Y quién quiere? Sí. Pero ¿qué pasa cuando no? Porque si yo pregunto aquí, levante la mano los que no quieren cambiar. A ver. Gracias Señor, aquí todos quieren cambiar. Aquí todos quieren agradarte. Aquí todos quieren hacer tu voluntad. Pero la Biblia no dice eso. Y yo te invito a que siempre tengas tu mirada puesta en lo que dice Dios en su palabra. Para que puedas comprender de qué se trata. Porque la única manera de entender de qué se trata este tiempo, no es a través de un diario y la información, no es a través de columnistas que nos hablan acerca de lo que ocurre en el mundo, sino es a través de Dios que nos dice qué pasa en el mundo y qué pasa con los cristianos y qué pasa en la iglesia y qué pasa con el corazón del hombre con respecto a la exposición de su santa palabra. ¿Cuántos me están siguiendo? Si no me siguen, me dice, pastor, ¿puede repetir esto? Porque es importante. Si me lo dicen 6, 7, 8 veces, le digo que vayan a la web. Bueno, entonces, esta enseñanza se titula y apartarán de la verdad el oído. Y apartarán de la verdad el oído. Muy bien. ¿Están allí ustedes? ¿En dónde están? Segunda epístola de Timoteo, capítulo 4. Miren, las epístolas, ¿no? A Timoteo, ustedes saben que está, a ver, ¿están allí? Primera de Timoteo, ¿hay 1 y 2 o no? ¿Son 2? ¿Son 2 cartas a Timoteo? ¿En serio? ¿Quieren fijarse? No, son 2 cartas, ¿no? Bueno, ahora yo les pedí que vayamos a la segunda. Pero ustedes saben que tanto las epístolas a Timoteo como la carta a Tito que hemos meditado en una parte, son las llamadas epístolas pastorales, ¿sí?
cartas que, para decirlo de una manera muy resumida, tienen temas que hablan de la organización, de la iglesia, de la doctrina, de la sana doctrina, de la verdadera, de la doctrina que Dios nos llama a predicar, la verdadera, y de una vida santa, de que el pueblo de Dios viva de una manera santa, apartados para Él en el poder del Espíritu Santo, anhelando caminar en sus mandamientos. Entonces, en este capítulo 4 de Segunda de Timoteo, piensen y presten atención, es la última, es la sección final de la última epístola inspirada que escribió el apóstol Pablo. De todas las epístolas, de todo lo que escribió divinamente inspirado el apóstol Pablo, este es el capítulo final de la última carta. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Muy bien. ¿Qué propósito? Piensen, es lo último, lo último que iba a quedar allí registrado y que tenemos en el canon bíblico. Se propuso dar instrucciones. Instrucciones que, por el carácter, al tratarse de la última epístola y del último capítulo, evidentemente eran instrucciones finales. Trató de darle aliento. ¿A quién? A Timoteo. Timoteo, que era pastor de la iglesia en Éfeso. Un pastor de una iglesia. ¿Y cómo se encontraba él? Bueno, el apóstol Pablo se encontraba prisionero y entendía que el fin de su vida se acercaba y él ya anticipaba su propia ejecución. Si ustedes leen el versículo 6 del capítulo 4 de Segunda de Timoteo, dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Lo que le estaba diciendo es, ya se acerca el momento de mi muerte. Mi vida es derramada como un sacrificio a Dios. Entonces, es importante que entendamos que en estas circunstancias es justamente donde el apóstol Pablo le recuerda a Timoteo sobre su deber. Timoteo, te voy a dar las instrucciones, pero esta vez son finales. Y para que entiendas los finales que son, también te voy a dejar que yo ya sé, yo ya tengo el entendimiento que mi partida de este mundo ya está próxima. Está cercana. Pero quiero que prestes mucha atención, Timoteo. Yo he estado a lo largo de estos años pastoreando, supervisando. He tenido la posibilidad de que junto a mí se formaran líderes, como vos, Timoteo, como Tito, como otros, a los que le he designado distintas cuestiones relacionadas con el avance del ministerio. Pero te quiero dejar algo en claro, muy en claro, solemnemente en claro. ¿Por qué? Porque la tarea que te voy a escribir es una tarea que vos vas a tener que llevar adelante de por vida, Timoteo. Lo que te voy a escribir no es para un momento. Lo que te voy a escribir no es para el próximo año. Lo que te voy a escribir es para que vos vivas de esa manera. Piensen ustedes que reciban una carta en donde las instrucciones que se te dan es: de esta manera tenés que vivir de aquí a que partas, de aquí hasta que el Señor te lleve.
Entiendo que Timoteo leería esas cartas. Leemos desde el versículo 1. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Te encarezco, ¿lo tienen allí? La santa palabra de Dios dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conformes a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Versículo 5. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Versículo 7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Versículo 8. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Gracias, Señor. Entonces, evidentemente en este capítulo 4 que terminamos de leer, está latente lo que quedó expresado en el capítulo 3. En el capítulo 3, en ese pasaje tan característico, y lo vamos a ver una vez más, en donde en el capítulo 3, al comenzar, se nos ofrece una lista de pecados, una descripción que hablamos así muy por arriba domingos pasados, acerca en Romanos está la descripción de los impíos. Y aquí ofrece el apóstol Pablo a Timoteo una descripción de las condiciones que existirán en el mundo antes de la venida de Cristo. ¿Cuántos saben que el Señor viene? Bueno, estas condiciones están. Esto es lo que está ocurriendo. Y esto te tiene que servir para que después no te hagas, por ejemplo, tantas preguntas que el Señor ya te contestó en su palabra. Algunos dicen, pero ¿por qué pasan estas cosas? ¿Pero por qué ocurre esto? ¿Pero cómo puede ser esto? Y lo que denotan es a veces una falta de entendimiento bíblico de pasajes que son más que claros. ¿Por qué? Porque uno me dirá, bueno, pero esta es una epístola pastoral, si yo no soy pastor no la tengo que leer. No, al contrario, está en la Biblia para que vos no solo la leas, sino que la estudies, la medites, y para que el Señor te hable claramente a través de esa palabra. Entonces, allí en el capítulo, ahora comenzando el capítulo 3 de Segunda de Timoteo, donde habla del carácter de los hombres en los postreros días, obviamente no vamos a ir así en detalle, pero dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿A quién le está diciendo esto? Y le está diciendo esto a Timoteo, ¿no? Vienen tiempos que son ásperos, vienen tiempos que son salvajes, vienen tiempos que son difíciles, vienen tiempos que son dolorosos, vienen tiempos feroces, dañinos, duros de tratar. Eso es lo que significa la palabra peligroso, que es la palabra kalepos en el griego. Lo que describe a una sociedad desprovista de virtud. Y lejos de la virtud está atada a los vicios, al pecado. Obviamente que estamos viviendo en estos días, obviamente que estamos viviendo en este tiempo. Ahora el versículo 2
Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismo. No sé si ustedes han visto algún hombre amador de sí mismo, una persona egocéntrica, vanidosa, ególatra, ¿no? Por ejemplo, en internet hay muchos que se jactan de eso y tienen un montón de seguidores, ¿no? Porque soy el mejor, porque soy esto, porque soy... Y hay un montón que lo siguen. Personas vanidosas, personas, fíjense que dice avaros, ¿no? Amadores del dinero, codiciosos del dinero. Hay personas también en los medios que se jactan y ponen millones y millones de dólares y muestran todas sus pertenencias y 200.000 relojes y esto y autos y todo. Y hay muchos seguidores. Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Versículo 4. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Son aquellos que aman los placeres sensuales, pero no a Dios. Ahora, claro, esta descripción que en Romanos le decía, está hablada para aquellos que no conocen a Cristo. Claro, aquí lo que le quiere dejar establecido en esta última carta el apóstol Pablo a Timoteo es que debe tener sumo cuidado. ¿Por qué debe tener sumo cuidado? Fíjense lo que dice el versículo 5. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, a estos evita. La apariencia es la palabra morfosis, forma o delineación. Habla de imagen o impresión, de apariencia externa. La apariencia de piedad, la semejanza externa sin la realidad interior. De afuera tiene una semejanza a lo que es ser parte del pueblo de Dios. Por fuera, por su lenguaje incluso, por la forma en que se comportan, porque han entendido determinadas cuestiones que tienen que ver con lo externo, pero dentro, nada que ver, lejos de Dios. Lejos de ellos son traidores, son impetuosos, son infatuados, son amadores de los deleites más que de Dios. Entonces, ¿qué le está diciendo? Le está diciendo, dirán que aman y respetan a Dios, pero con su conducta demostrarán lo contrario. No te hagas amigo de esa clase de gente. Parecerán ser muy religiosos, pero con su manera de vivir demostrarán que en realidad rechazan servir a Dios. Timoteo, no te metas con esa gente. Y esto es un desafío. Es un desafío para todos y es un desafío que nos debe llevar a tener una comunión cada vez mayor con el Señor para poder discernir. Porque una de las cosas que nosotros a veces pensamos es que son todos buenos. Todos hacen las cosas bien, aquí todos quieren cambiar, aquí no hay nadie que no quiera servir al Señor en santidad. Y la realidad de lo que dice la Biblia no es esa. Dice que va a haber en la iglesia, en las congregaciones locales, gente que tenga esta apariencia de piedad, pero que con sus hechos lo van a negar. Dicen ser cristianos, pero son cristianos de nombre. Quieren seguir viviendo de una manera religiosa, pero a la vez mantener sus pecados. Parecen, pero no son. Ahora, esto no es para que vos vayas así, mirando a cada uno. Vos parecés, pero no sos, vos parecés, pero no sos. No. Pero sí para tener en cuenta de que esta es una situación que nos expuso el Señor y que, aunque a veces nos pueda parecer una medida extrema, porque entiendo que a lo mejor puede parecer una medida extrema, le hemos
Segunda de Timoteo 3:5 juntos nuevamente, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos, ¿qué dice? Evita. Aún en la época del Evangelio, habría tiempos peligrosos. Ahora, tiempos peligrosos por causa de persecuciones desde afuera, pero también por las corrupciones internas. Uno piensa que todo el tiempo peligroso es por las persecuciones, de afuera al pueblo de Dios. Pero también se nos advierte que son tiempos peligrosos por lo que hay dentro. Y por eso hay que estar con mucho cuidado, no solo para advertir los peligros que están fuera, sino para advertir los peligros que pueden generarse dentro. Por eso lo que está haciendo el apóstol Pablo es decirle, Timoteo, vos estás pastoreando, tenés mucho cuidado. ¿Se entiende? Tenés mucho cuidado. ¿Cuántos están entendiendo? ¿De verdad? Muy bien. Entonces, aunque el trasfondo del capítulo 3 y 4 es el mismo, hay una diferencia. En el capítulo 3, lo que se pone en manifiesto es que Timoteo está confrontado con una creciente oposición a la verdad y él debe permanecer en la verdadera doctrina. O sea, le dice, mirá que todos estos tendrán apariencia, pero negarán. Están allí, tened cuidado. Y el capítulo 4, lo que se enfatiza es el deber de Timoteo de proclamar la doctrina. Vos seguís proclamando la doctrina. Él debe hablar mientras la gente todavía esté dispuesta a oír. ¿Se entiende? Vos hablá. Vos hablá, versículo 1 del capítulo 4. Leemos nuevamente. Te encarezco. Fíjense, ¿no? Último capítulo, última carta, próximo a partir, y le dice, te encarezco delante de Dios y el Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. El apóstol aquí comienza con este solemne encargo a Timoteo y lo hace delante de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que le está diciendo? Mirá, ten en cuenta, yo te estoy encargando esto, pero todo el servicio a Dios, todo, debe llevarse, todo lo que vos hacés para Dios, toda tu vida que está rendida a Dios, debe tener la plena conciencia que Él te está observando, que Él conoce todo lo que haces. Cada siervo de Dios debe tener presente en todo tiempo que se encuentra bajo la mirada amorosa, sí, de Dios. La mirada justa, santa, sí, de Dios. Qué hermoso, ¿no es saber eso? ¿O no? Gracias, Señor. Da una tranquilidad saber que el Señor conoce todo, ¿o no? Gracias, Señor. ¿Por qué? Porque era necesario que Timoteo se preocupara, que estuviera atento y que dijera, a mí lo que verdaderamente me importa es lo que Dios está pensando de mi tarea, de mi servicio a los santos, y no por lo que pensara la gente, que entre otras iban a ser amadores de sí mismos, amadores de los deleites más que de Dios, traidores, ¿se entiende, no? ¿O no? Entonces, ese versículo 1 nos habla de que en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino, miren siempre, ¿no? Trayendo, él ya se iba, pero quería recordarles que el Señor venía, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo. Te
Te lo encargo, no te lo encargo yo solo, te lo encargo y mirá de qué manera te lo encargo. Y allí habla de imperativos, continúa con imperativos. Y fíjense lo que dice: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Mira, Timoteo, debes estar dispuesto, debes estar siempre disponible a tiempo y fuera de tiempo, sea bien recibido o no. ¿Por qué? Porque hay veces que vos hablás y dices, ¡ay, qué bueno! Y hay veces que no quieren saber nada. Tanto no creyentes como creyentes. Timoteo, siempre debes tener en cuenta que siempre tienes que estar disponible a la hora de presentar un mensaje de Dios. Debes aprovechar cada oportunidad. En Efesios, recuerdan que dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos, Efesios 5:16. Y allí cuando dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, después dice redarguye. Y es una palabra que significa convencer, redarguir, poner en evidencia. Redarguye, convence de culpa. El pecado debe hacerse sentir en la conciencia del pecador para que se arrepienta. Obviamente que él tiene que predicar la palabra de Dios es poderosa y el obrar del Espíritu Santo. Pero él tiene que predicar la palabra, guste o no guste. Yo sé que hay veces hay personas a las que uno le dice, vení que vamos necesito hablar. No puedo, no quieren. Pero Timoteo, vos tenés que estar siempre dispuesto y en cuanto puedas, aprovechando bien el tiempo. ¿Qué? Predicale, ¿qué? Hablale, ¿qué? Con la palabra. ¿Qué? Entender que la palabra redarguye. Y después dice, ¿qué más? Reprende. Dice reprende. Tiene que ver más con la corrección de los motivos de la persona y conducirla al arrepentimiento. En el proceso de redarguir o convencer al pecador, este debe ser reprendido y en oportunidades severamente. ¿Por qué? Porque no hay que reducir la gravedad del pecado. No hay que decir, bueno, se peca, ¿qué va? Se peca. Fíjense el apóstol Pablo cuando se entera de lo que está ocurriendo en Corinto, con alguien que estaba teniendo una relación que no era propia, ni se escucha entre los mundanos. Y dice, saquen ese perverso de allí. O sea, no podemos tomar a la ligera el pecado. No podemos dejar que cada uno peque como si nada. No lo podía hacer. Era un ministerio que él como pastor, Pablo, sabía y conocía. Busco agradar a los hombres o a Cristo, ¿no? Si todavía buscara agradar a los hombres no sería siervo de Cristo. Pero también que le dice, mirá, te voy a decir algo, tenés que estar siempre dispuesto. ¿Para qué? Para predicar la palabra. ¿Qué? Para predicar la palabra, pero para redarguir, para reprender. Y reprender y exhortar con toda paciencia y doctrina. Allí la palabra exhortar es para Caleo, es alentar, animar, confortar, consolar. ¿Por qué? Porque toda la tarea que él estaba llevando adelante era para que el que estaba en pecado se arrepienta, deje de vivir una vida en ruinas y se vuelva al Cristo verdadero. Todo esto era por amor que estaba siendo llevado adelante. Entonces el apóstol Pablo le dice a Timoteo de la manera que tiene que hacerlo. Y tiene que hacerlo de una manera en que de alguna manera también las reprensiones parezcan una amonestación paternal, tierna, pero tienen que estar.
Entonces, lo que le está diciendo es que anuncies el mensaje y que estés siempre listo para enseñar, siempre. Muéstrale lo malo que han hecho. Uy, levante la mano a lo que le gusta que le muestre lo malo que has hecho. Qué problema, ¿no? Tenía. Leía Timoteo y decía, pero yo voy a tener que hacer esto de acá hasta que parta. ¿Por qué es tan importante que esto también lo conozcamos todos, no solo aquellos que tienen la tarea de pastorear? Porque vos también tenés que entender qué es lo que Dios demanda de los pastores que quieren hacer las cosas bien. ¿Se entiende? Corrígelos cuando se equivocan. Muéstrale lo malo que han hecho, corrígelos cuando se equivocan. Y ahí dice, acá dice, esto es mucho para mí. Si esto era mucho para Timoteo, hay muchos que están sentados, que estaban sentados. Imagínense Timoteo diciendo, miren que a partir de ahora te voy a hacer todo esto. No, Timoteo. ¿No hay nada más que te haya mandado? Sí, anímalos. Ah, sí, eso sí. Anímame. Sí, sí. Y que enseñe siempre con paciencia. Eso está muy bien, Timoteo. La paciencia, nosotros a vos no te la tenemos, pero vos a nosotros no la tenés que tener. La paciencia es la palabra macrotumia, que habla de longanimidad. Longanimidad es grandeza y constancia de ánimo en las adversidades. Es soportar toda provocación. Es real que cuando vos llevas adelante el de corregir, el de mostrar lo malo que se han hecho, muchas veces te van a provocar. Y esta paciencia es una virtud distintiva del cristiano. Con toda paciencia y doctrina, le dice, ¿no? Allí, por ejemplo, en Efesios capítulo 4, versículo 1, donde dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Esto para que entendamos que esa paciencia, que ese soportar, no está llamado solamente a aquellos que están liderando, sino es para todos los cristianos. Todos cristianos deben tener paciencia, amor, soportarse. ¿Sí? Todos los cristianos están llamados a ser humildes, amables, a tolerarse las faltas los unos por los otros por amor. Todos los cristianos, al decir de Efesios capítulo 4, versículo 3, deben ser solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Para todos. Pero bueno, allí seguimos, 2 Timoteo 4:2, y dice, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Qué significa? Debemos insistir en lo que la palabra dice. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que nosotros como personas muchas veces intentamos justificarnos. ¿Se entiende? Buscamos decir, no, pero esto por esto, pero siempre hay un tema especial. Siempre nos ponemos en ese lugar de Saúl, en donde no esperó a Samuel porque tenía situaciones particulares. ¿Recuerdan? Tenía que esperarlo, pero no lo esperó porque esto, porque el otro, que el pueblo, que acá, que allá, que esto, que aquí, que no esperé. Siempre nosotros tenemos un motivo. Sin embargo, aquí lo que dice es que más allá de que nosotros muchas veces intentamos justificarnos, la exhortación debe ser con toda paciencia y doctrina. Y doctrina es enseñar, es la palabra diagé, doctrina. Nosotros continuamos siempre con lo que dice la palabra de Dios. ¿Se entiende? Entonces pasa esto, sí, pero lo que pasa, pero mirá que la palabra de Dios dice esto. Pero lo que pasa es que, bueno, pero fíjate que la palabra de Dios dice esto. Y llevarla a entender los beneficios de vivir conforme a la palabra. Por eso habla de con toda paciencia.
El que quiera ser siervo de Dios y de los demás debe olvidarse de priorizar la aprobación y la reputación de los demás. Debemos ser como padres que aman a sus hijos, pero muchas veces nuestros hijos que nos aman, hay momentos en donde no nos quieren ni ver. ¿O no te pasó nunca de no querer ni ver a tu papá, a tu mamá? ¿Por qué? Porque te decían que esto no, porque esto era de esta manera. Ahora ellos lo decían equivocándose muchas veces. No obstante, el mandamiento es honrar al padre y a la madre. Pero digo, lo que ocurre es que aquí nosotros siempre es con la palabra. Con la palabra. La palabra dice esto. La palabra dice esto. No, pero este versículo, no. Este versículo vos querés hacer pasarlo como que dice esto, pero vos lo que tenés que buscar es no solamente un versículo, sino lo que la Biblia habla de ese tema a lo largo de toda la palabra, no de un versículo. Porque un versículo lo podés malinterpretar. ¿Cuántos se están entendiendo? Ahora, cuando vos vas a hablar, vos ves a lo largo de toda la palabra, decís, no, fíjate que esto no era como lo veías vos, fíjate cómo. Por eso habla de con la palabra. ¿Cuántos se están entendiendo? Muy bien. Entonces, a la hora de predicar en público, Timoteo, debes exponer la palabra de Dios, la verdad de Dios. A la hora de tener una consejería personal, consejería pastoral, tenés que predicar, tenés que ministrar con la palabra de Dios. Es difícil, para ponerle es difícil a veces aceptar que nos corrijan, ¿no? ¿A cuántos? Porque, a ver, ¿cuántos tenemos que cambiar? Todos. Pero cuando vos viene alguien y ya es, mirá, esto es lo que hay que cambiar, ya es como que general. Por eso a veces a veces les produce tanto agrado a muchos ver esas prédicas duras, en las que dicen, esta prédica es dura. Claro, pero es de un pastor que está a 10.000 kilómetros de acá, que no lo conoce, que nunca lo tuviste cerca y que nunca te va a hacer y decir, vení, el problema acá es esto. ¿Se entiende? Entonces, claro. Esto es como lo que siempre hemos hablado, ¿no? O lo que siempre en algún momento pensamos. ¿Qué hombre de Dios, Juan el Bautista? Anda a tomar un café con Juan el Bautista. Mostrale a Juan el Bautista cómo estás viviendo. Era diferente, ¿o no? Pero no te lo pongo a Juan el Bautista, el apóstol Pablo. Llévalo a tu casa una semana. No se puede, ya sabemos que partió. El Señor me bendijo, Timoteo va a venir 15 días a vivir con nosotros. Y Timoteo te dice, ¿sabés lo que me dijeron? Mira. Y hasta tiene el original. Y vos decís, no me gusta esto, ¿eh? No, predicalo, pero no. Entonces no debemos engañarnos. Aunque podemos engañarnos, ¿no? Pero no nos gusta que nos digan que tenemos que corregir cosas, por más que nos lo digan con todo el amor del mundo. El Señor, Dios con nosotros, el amor, los llamó a cambiar y no les gustó. El apóstol Pablo los llamó a cambiar y no les gustó nada. El apóstol Pablo no era muy popular entre muchos que se decían ser cristianos. Timoteo tampoco. Tito, que nadie tenga en poco, Tito, que no te menosprecien, que no te maltraten. Esto era parejo, ¿eh? Usamos ellos, muchos más. Entonces,
A veces la verdad duele, pero no importa cuánto duela la verdad. Debemos de estar dispuestos a escucharla de manera que nuestra obediencia a Dios sea más completa. Eso es aquellos que dicen yo quiero cambiar de verdad. Yo entiendo que puedo recibir una palabra en que me duela, pero tengo que cambiar. Y sé que eso me va a llevar a tener más comunión con Dios, a ser mejor cristiano. Y el predicador tiene que decir esto cuando no se vuelva el más popular, cuando no le agrade quizás a los que están escuchando. Entonces el apóstol Pablo le da instrucciones a Timoteo acerca del tono de su predicación. ¿Qué era lo que tenía que predicar? Y esto es algo que es una parte central de todo ministerio. Todo ministerio a la hora de predicar la palabra tiene que tener en cuenta esto, que fue escrito y que está en la palabra para que se obedezca a la hora de proclamar el Evangelio. ¿Por qué? Porque la tarea del predicador consiste en proclamar las Escrituras, ponerle sentido. ¿Cuál era la palabra que Timoteo debía predicar? Bueno, miren, queda muy claro al final del capítulo 3, versículo 16. 2 de Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Versículo 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena. Esta es la palabra que debe ser predicada. Toda la palabra de Dios que abarca la verdad revelada de Dios que está contenida en la Biblia. Toda la Biblia. Ahora, claro, hay momentos en donde vos venís, escuchás un mensaje y vos decís, está bien, pero esto no lo sentí como muy personal. Pero hay momentos donde parece que Timoteo lo preparó para vos, que el apóstol Pablo lo preparó para vos. Porque no me digan que cuando ustedes no leen la Biblia no dicen, esto es para mí, esto es para mí, estos salmos me está pasando esto, ¿o no? Muy bien. Seguimos. Versículo 2, predica la palabra de Dios, mantente preparado, sea o no sea el tiempo oportuno, corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. A partir del versículo 3, el apóstol da razones, empieza a dar las razones de por qué él le había hecho este encargo. Si vos todavía no entendiste demasiado bien este encargo, ¿por qué? Ahora, Timoteo, lo vas a empezar a entender. Y la primera razón es que habrá un general abandono de la sana doctrina. En todo periodo, en todo momento histórico, habrá un tiempo durante los cuales los hombres se nieguen a oír la sana doctrina. Muchas personas se volverán intolerantes a la predicación, a una predicación directa y exigente de la palabra de Dios, se volverán intolerantes. Entonces el apóstol Pablo le advierte que vendrá el tiempo, probablemente Timoteo ya estaba enfrentando un momento así en Éfeso. Y obviamente a medida que la historia avanza hacia el final, esta situación se hace claramente se hace cada vez peor, ¿no? A medida que la historia avanza hacia la consumación, esta situación se hace peor. Entonces le dice, vos tenés claro que todo lo que te lo dije
te lo dije y acordate, te lo encarezco delante de Dios y del Señor, pero además que tengas en claro qué es lo que tenés que predicar, qué tenés que hacer, qué tenés que redarguir, qué tenés que reprender, qué tenés que animar con toda paciencia y doctrina. Tenelo clarísimo. ¿Por qué? Versículo 3. Porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán. Mirá la palabra que está puesta aquí. Es una palabra, anekomai, que habla de soportar, de aguantar, de padecer, sufrir, tolerar. No tolerarán la sana doctrina, no padecerán, no aguantarán, no aguantarán, no pueden aguantarlo. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Esto es lo que le está diciendo. Y a nosotros nos sorprende, pero no nos debe sorprender. Esto fue escrito está y se cumple. Entonces, el apóstol está diciéndole que hay gente que va a exhibir una versión evidente, le va a dar asco, le va a dar repugnancia la enseñanza saludable, la enseñanza sana, la enseñanza correcta. Y hay algo que es importante tener en cuenta, no es quién predica el evangelio que ha fallado, sino que es el oír de los hombres cambiantes que forman parte de los que escuchan. Acá no tiene que ver con que Timoteo estaba haciendo mal las cosas, tenía que ver con que los que estaban escuchando a Timoteo ya no podían tolerar la verdad de Dios, como no pudieron tolerar la verdad de Cristo, como no pudieron tolerar la verdad revelada del apóstol Pablo, del apóstol Pedro, por eso los perseguían. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Qué implica? Para que nos entendamos. Personas, hombres y mujeres que se van a apartar voluntariamente, libremente, de aquellos que enseñan la verdad de la palabra de Dios. Ahora, claro, no resulta sencillo, no resulta sencillo decir, bueno, no sé, a Jesús, el Señor muchas veces dijo, sígueme, y siempre le dijeron, no, por esto, por el otro, ¿se acuerdan, no? Nunca... En los tiempos del apóstol Pablo, el apóstol Juan, Timoteo, mire Pablo, usted es el apóstol, ¿no? Sí. No voy a venir más, porque no soporto la palabra de Dios. No era así. Se la agarraban con Pablo, se la agarraban con lo que Pablo hacía. Mire, Timoteo, no voy a venir más acá donde usted predica porque no soporto lo que predica. No se da en estos términos. No es así. No vengo más a este lugar porque se enseña la verdad de la palabra de Dios. No vengo más a una congregación local porque se enseña la verdad de Dios. No se olviden que tienen apariencia de piedad, pero niegan con ello. No suena muy espiritual decir, no, la verdad es que no voy más a ir a un lugar porque se enseña la verdad de la palabra. No voy a ir más a... yo iba siempre a una plaza donde todas las tardes se enseñaba la verdad, pero ya al principio era un llamado a que se conviertan. Una vez que yo me convertí, ya hice todo, el Señor todo, pero ahora me está pidiendo que cambie. Ahora me está pidiendo que deje esto. Yo no voy más. Hoy día ahí pasa lo mismo.
Ahora, puede ocurrir que haya personas que no se den cuenta que es esto lo que le está pasando. Pero en el fondo lo que les está molestando es que Dios con su reflector a través de su santa palabra les está mostrando aquello que tienen que cambiar y que no están dispuestos a cambiar. ¿Se entiende? ¿O no? La verdad. Esto significa, y quiero aclarar, ¿no? Esto significa que toda persona que no... No, a algunos les sucederá esto. A algunos les sucederá esta situación, no a todos. ¿Se entiende? Pero hay muchos que no tolerarán. Hay quien sostuvo, la gente se alejará de la verdad, se cansarán del claro evangelio de Cristo, desearán las fábulas y se complacerán en ellas. La gente hace eso cuando no soporta la predicación penetrante, sencilla y que va al grano. Nosotros comenzamos este año con una predicación clara, ¿o no? Es nuestro deseo que todos los años sea así, algo claro, algo entendible, pero sin rebajar lo que Dios llama a hacer en su palabra. Si el Señor dice no améis al mundo, yo no te puedo enseñar otra cosa. Y si vos querés seguir amando al mundo, bueno, probablemente te moleste cada una de esas prédicas. ¿Cuántos están entendiendo? Otro dirá, no, la verdad es que sí, esto me interpela, pero yo le voy a pedir ayuda al Señor porque quiero vivir conforme a su voluntad. Y así es que vamos creciendo, y así es que Cristo va siendo formado en nosotros. Entonces, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, y dice, fíjense, sino que teniendo comezón de oír, tendrán comezón de oír doctrinas placenteras y cómodas para satisfacer sus concupiscencias, doctrinas novedosas, gratificantes, acumularán para sí maestros que le dirán lo que quieren oír. Este comezón es arañar, es decir, hacer cosquillas. Quieren ser entretenidos con enseñanzas que produzcan sensaciones agradables y que los dejen en una opinión halagadora de ellos mismos. ¿Qué quiero decir? Que te enseñen, no quieren la verdad de Dios, no quieren ese llamado a la santidad y a cambiar y a vivir conforme al Señor y a su palabra, sino que lo que quieren es escuchar historias que se vayan diciendo, qué fenómeno que soy, ¿eh? Qué bien que estoy haciendo las cosas, qué bien que estoy viviendo. La verdad, el apóstol Pablo, si me ve, me pide un consejo. ¿Y qué va a suceder? Bueno, fíjense, por citarles, esto no es algo que ocurra y que no tengamos registro en la Biblia que haya ocurrido. Jeremías 5:31, no lo busquen, dice, los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por mano de ellos y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Dice que los profetas solo dicen mentira, los sacerdotes enseñan lo que quieren y mi pueblo parece estar feliz. Pero cuando llegue el desastre nadie acudirá en su ayuda. Porque en vez de considerar la voluntad de Dios, hay personas que no quieren, no les gusta que los interrumpan en las concupiscencias de sus corazones, en lo que tienen, entonces buscan maestros que no los interrumpan. Yo estoy haciendo esto mal, pero no me quiero que me interrumpa. Dame una palabra de aliento para esto mal que estoy haciendo. Soy cristiano, me estoy casando por quinta vez, decime que la quinta vez va a ser mejor que la cuarta, la tercera, la segunda y la primera. No me vengas a decir que, bueno. ¿Se entiende? Decime que un poco de pecado no hace mal, que está bien, que más o menos, que todos son así, van, que la santidad pasó de moda.
No. Nunca hubo una moda de santidad. Nunca nadie quiso ser santo. Solo en la obra del Espíritu Santo, en la vida de aquellos que han sido rescatados de las tinieblas, que quieren vivir de una manera diferente. La santidad no está de moda, no estará de moda. El mundo no pone de moda la santidad, sino la perversión, lo oculto. ¿Cuánto están entendiendo? Entonces, no quieren que les hagan cosquillita, ¿y qué van a ocurrir? Y dice, se amontonarán. ¿Están allí leyendo? ¿Sí? Se amontonarán. Esta palabra significa acumular más, amontonar encima o juntos. ¿Viste algún momento en donde vos entraste tenés un cuartito en tu casa que no entrás porque sabés que si se abre la puerta no sabés que puede salir? Está a presión todo lo tenés a presión en ese cuartito. Bueno, que acumulás y acumulás y acumulás y acumulás y acumulás y hasta que... Bueno, esto da la sensación de acumularse uno tras otro y más y más y más y más y más. Ahora, ¿qué se acumularán? Maestros. Allí la palabra es didascalos, maestro de didasco, enseñar, gente que va a enseñar. Ahora, maestros que van a enseñar conforme a sus propias concupiscencias. Entonces van a tener uno encima de otro, un montón promiscuo de maestros falsos. Una variedad, ¿qué quiero escuchar? Me quiero deleitar con que esto está bien, me quiero deleitar con que esto está... Y tienen allí el comezón y se rasca. Y escucha y dice, ¡ay, qué lindo esto! Ahora digo, ¿no? Pensando, entre las tantas virtudes que tiene Internet, que no desconocemos, qué buen lugar es Internet para que se amontonen uno tras otro los falsos maestros, ¿no? Imagínate. Lo único que tienen que tener es un celular y subirlo. Hay que tener cuidado. Entonces, son personas que no quieren ser interrumpidas. ¿Qué quiero decir? No quieren que un maestro fiel, que alguien que expone la palabra correctamente, los interrumpa en la forma en que viven. ¿Queda claro o no queda claro? Eso era lo que tenía que tener claro Timoteo. Eso es lo que tenemos que tener claro nosotros también. ¿Por qué? Porque es lo que dice la Biblia. No les gusta. Yo estoy haciendo esto, déjame vivir. Me voy a ir a un lugar donde el que hable se adapte a lo que yo quiero escuchar. Es mejor, es más fácil. Porque parece que no lo entiende. Parece que no lo entiende. Timoteo parece que no lo entiende. Timoteo siempre predica. Digo, esto es para Timoteo, ¿no? Bueno, también para acá, para todos. Pero parece que no entiende. Bueno, me voy. Me voy a ir a un lugar donde esté Pablo. Bueno, ahí ya estaba complejo, porque volvía con Timoteo, ¿no? Pero bueno, siempre encontraban. Pablo ya estaba a punto de partir. Pero siempre ya iban a encontrar a alguien. ¿Por qué? Porque se acumulaban. Y esa variedad de gustos, de caprichos, hay veces que uno escucha realmente historias que uno dice, ¿qué tiene que ver esto con el Evangelio? Pero la evidencia indica que los que no soportarán la sana doctrina son los que quieren ser cristianos, repitan conmigo, a su propio modo. A su propio modo. Yo quiero ser cristiano como yo digo que tengo que ser cristiano. A mí que no me vengan que con la palabra me van... Sí, yo voy a interpretar la Biblia. Yo vas a ver cómo voy a hacer que la Biblia diga lo que yo quiero que diga. Autodidacta.
El autodidacta es propio de una persona, la Real Academia Española dice que se instruye a sí mismo. El autodidacta es quien se enseña a sí mismo. No, pero yo no me enseño a mí mismo, porque yo sé que el Espíritu Santo, yo sé que Dios, yo sé que el Espíritu Santo, yo sé que Dios, el Espíritu Santo te llena de qué? Te llena te llena de su poder para que vivas conforme a las Escrituras, te llena de su amor para que ames a los demás, te llena para que tengas un entendimiento real de las Escrituras, te llena para que no te apartes, te llena para que no seas autodidacta, te llena para que entiendas el modelo que el Señor estableció de la iglesia. Pero hay quienes, quieren tener esta forma de aprendizaje, un aprendizaje autónomo. Consiste en aprender mediante la búsqueda individual de la información y la realización también individual de prácticas o experimentos. Ahora, prácticas o experimentos. ¿Y ahora qué tiene el autodidacta? ¿Cómo que tiene? Los tutoriales, tiene internet. Que si hay algo que no entiende bien, seguramente debe haber un par que lo entiendan peor, que también, pero subieron su razonamiento. Como también se encontrarán siervos y prédicas que realmente edifican al pueblo de Dios, ¿no? Pero si hay algunos que no soportan la sana doctrina, no sé si soportarán también esos videos en los que se habla rectamente de la palabra de Dios. Entonces, ahora espiritualmente hay un gran peligro en no entender, en no obedecer el diseño de Dios para un crecimiento sano, espiritualmente hablando. Está lleno de falsos maestros, se consume cualquier tipo de alimento y el que desprecia la sana doctrina deja a los maestros sanos y busca instructores parecidos a ellos mismos. Entonces, ¿esto por qué es interesante? Porque es la corrupción del pueblo quien invita y quien propicia que haya tantos engañadores. Hay engañadores porque hay un montón que quieren ser engañados. ¿Se entiende a lo que voy? Hay un montón que no quieren escuchar, no toleran, no sufrirán la sana doctrina y entonces empiezan a salir maestros, falsos maestros. Ahora, para aquellos que vivimos, que tenemos la convicción de que ser parte de la iglesia del Señor hoy implica estar en los últimos tiempos, que implica que sabemos que estamos rodeados de falsos maestros, de doctrinas de hombres. Tenemos la necesidad de mantenernos juntos, instruidos, conscientes de lo que significa obedecer al Señor, estando alerta y velando. Alerta y velando. Porque llegará el día en que la gente no querrá escuchar la buena enseñanza, al contrario, querrá oír enseñanzas diferentes. Por eso buscará maestros que le digan lo que quiere oír. ¿Qué querés oír? Yo te lo digo. Siempre hay quien sostuvo, siempre hay maestros que están deseosos de rascar y hacerle cosquillas en las orejas a quienes desean que se les haga así. ¿Se entiende o no? Finalmente, vamos llegando, no podemos extendernos más. Y apartarán, versículo 4, de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. El énfasis está en el anhelo de oír historias fascinantes, especulaciones filosóficas. No escucharán la verdadera enseñanza, sino que prestarán atención a toda clase de cuentos. A toda clase de hay shows. No está la palabra. No se habla de la verdad redentora de Dios, que trata sobre el pecado, sobre la condenación.
no se habla de la necesidad de un cambio interior. ¿Por qué no hablan de todo esto los falsos maestros? Porque ellos, su público no lo puede digerir. Se le iría y ellos no quieren que se vayan. Ahora, cuando una persona procura sustituir la verdad revelada de Dios por sus propios razonamientos, se hará cada vez más intolerante con la proclamación de la verdad revelada. Cuando vos querés tus propios pensamientos, te volvés cada vez más intolerante hacia la Biblia. Hay personas que no quieren escuchar hablar de pecado, de juicio, de redención y qué decir de santificación. Sacrifican la verdad por las fábulas. Y esa es la mísera recompensa de los que rehúsen la sana doctrina. Vamos rápido, versículo 5. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Timoteo, tenés que ser sobrio en todo. Significa que Timoteo tenía que ser serio en su trabajo, mesurado, bien equilibrado. La palabra sobrio en el griego, que es nefo, se refería a abstenerse de vino, a mantenerse sobrio, a ser discreto. Lo que le está diciendo es: apártate totalmente de aquellas cosas que intoxican como si fueran vino, de enseñanzas heréticas. No te intoxiques con ese vino, que pueden resultar esas enseñanzas que nada tienen que ver con el Evangelio, que niegan los principios del Evangelio. Y Pablo le agrega: en todo tenés que ser sobrio, en todo. En todas tus tareas ministeriales, no solo en la enseñanza de la sana doctrina, en todo. Tenés que ser firme a la hora de enseñar, tenés que ser constante en tus acciones, tenés que ser prudente en todas las circunstancias. Y fíjense que le dice: sé sobrio en todo, y dice: soporta las aflicciones. ¿Y por qué le dice soporta las aflicciones? Porque cuando alguien pretende predicar la palabra de Dios, cuando alguien tiene firmeza a la hora de predicar la palabra de Dios, el apóstol Pablo entendió que al llegar a confrontar al hombre y al llegar a mostrarle el pecado, el ministro de Dios iba a ser criticado y calumniado. Entonces le dice: yo sé que la tarea que te estoy encomendando va a generar que mucha gente se la agarre con vos, Timoteo. Porque no es fácil, no van a decir lo que me molesta en la palabra de Dios, no van a decir lo que me molesta en la sana doctrina, me van a decir lo que me molesta es Timoteo, y que le falta amor a Timoteo, y que Timoteo no hace las cosas bien, y que encima a Timoteo le enseñó el Pablo que era peor que él. Así que lo que le está diciendo es algo que deben saber todos aquellos que estén dispuestos al servicio. Pablo le vuelve a decir: ¿sabes qué? Servicio y sufrimiento van de la mano. Sufrimiento, servicio, de la manito. Pero él no debía rehuir a las aflicciones, sino sufrir aquellas penalidades que le viniesen en su servicio para Cristo. Y a veces que es difícil, y a veces que duele y es doloroso. ¿Por qué? Porque vos pasás tiempo, esfuerzo, porque amás a la gente, amás a los hermanos. Pero hay momentos en donde hay que sufrir las penalidades. Pero tú, Timoteo, mantén la calma en todo momento, soporta los sufrimientos y anuncia siempre la buena noticia. Haz bien tu trabajo. ¿Y qué hay en el corazón de aquel Timoteo que debe cumplir con su ministerio, con palabras de amor? Y bueno, Timoteo, recordá
que el verdadero amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. ¿Qué significa? No toma cuenta del mal. ¿Qué significa? No guarda un historial de las malas cosas que le han hecho, sino que sigue. Timoteo, seguí. Olvidá lo que pasó, olvidá las traiciones, olvidá lo que te sucedió y seguí. Amando, seguí predicando. Por eso te digo, Timoteo, esto es para toda tu vida. Y no te escondo la verdad. Te digo la verdad. Habrá quienes no soportarán la sana doctrina. Y hay quienes te lastimarán. Pero vos sufrí las penalidades, los sufrimientos y seguí anunciando el mensaje. Nunca pierdas la calma. Seguí cumpliendo con los deberes de Cristo, porque yo ya estoy, versículo 6, para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Pablo veía su muerte como su ofrenda final a Dios. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Sencillamente tenían claro a ese Señor, a ese juez justo. Tenían claro que todo lo que Él pudiera haber sufrido, todo lo que Él pasó, había sido por amor a Cristo. Y tenemos un recordatorio más, uno más, de que la segunda venida de Cristo debe ser creída y que influye, realmente es una influencia santificadora para aquellos que tienen permanentemente presente que Cristo viene. ¿Amén? ¿Cuántos dicen, ya estoy entendiendo un poco mejor las cosas? Yo voy entendiendo mejor de qué se trata. Yo voy entendiendo que a lo mejor me puedo encontrar no queriendo cambiar. Y que lo que me parecía bien ahora me empieza a parecer mal porque no quiero cambiar eso que Dios me está demandando. Y llegan las excusas. Pero finalmente Dios es el que conoce todo. ¿Cuántos quieren seguir cambiando para agradar a Dios? Los invito a ponerse en pie.